welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. Listening to your coworker talk about his fantasy team. Digging a hole. Digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun. But TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. ¿Cómo viajaba Jesús? La vida de Jesús, tal como se narra en los Evangelios, estuvo marcada por un constante movimiento. No se limitó a un solo lugar, sino que recorrió diversas regiones de Judea y Galilea, predicando, sanando y enseñando. Sus viajes, lejos de ser simples desplazamientos, fueron una parte fundamental de su ministerio, pues a través de ellos llevó su mensaje de amor, esperanza y redención a un pueblo que anhelaba liberación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, leemos: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano amado, cuando Jesús encontró la profundidad de la necesidad humana, tuvo compasión de ellas. Jesús no fue insensible ni distante frente a las personas y sus problemas. No caminó entre las multitudes con frialdad ni indiferencia, sino con un corazón profundamente conmovido por la condición espiritual y emocional de quienes le rodeaban. Barclay dijo: la palabra que es usada para tuvo compasión, splashnistais, es la palabra más fuerte para lástima en el idioma griego. Describe la compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser. Esta expresión revela que la compasión de Jesús no fue superficial ni momentánea, sino una reacción que nacía desde lo más íntimo de su ser, una compasión que lo impulsaba a actuar, a sanar, a enseñar y a restaurar. Ahora bien, el ministerio público de Jesús comenzó en Galilea, una región con una rica historia y una población diversa. Galilea, conocida como la Tierra de Galilea, era un verdadero crisol de culturas, con una mezcla de judíos, gentiles y samaritanos. Fue precisamente en Galilea donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros, predicó a las multitudes y reunió a sus primeros discípulos, manifestando allí de manera clara el reino de Dios en medio del pueblo. Jesús recorrió Galilea de norte a sur, predicando en las sinagogas, enseñando en las montañas y realizando milagros en las ciudades y aldeas que encontraba a su paso. Su ministerio en esta región fue intenso, constante y profundamente cercano a la gente común, dejando una huella espiritual que marcó cada lugar que visitó y cada vida que tocó. Algunos de los sitios más importantes en sus viajes por Galilea incluyen los siguientes. En primer lugar, Capernaum. Conocida como la ciudad de Jesús, Capernaum fue su centro de operaciones durante gran parte de su ministerio. Allí estableció su base, predicó en la sinagoga local y realizó numerosos milagros que impactaron profundamente a la población. Entre ellos destaca la curación del siervo del centurión, un acto que reveló tanto su autoridad como su compasión, y que convirtió a esta ciudad en un punto clave de su obra pública. So good, so good, so good.
New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. The best part of waking up? A full cup of Folgers coffee and music on full blast. Wake me up! Wake me up inside me! Wake up every with a big smile on my face. The moment I wake up, I put on my the best part of waking up is Folgers in your cup. Shop Folgers K-Cup pods and more at your nearest retailer. En segundo lugar, Caná. Fue en Caná donde Jesús realizó su primer milagro, al convertir el agua en vino durante una boda. Este acontecimiento no solo manifestó su poder, sino que simbolizó de manera profunda su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario, inaugurando así su ministerio de señales y maravillas ante sus discípulos. En tercer lugar, Naín. En Naín, Jesús resucitó a un joven que había muerto, demostrando de forma clara y conmovedora su poder sobre la muerte y la vida. Este milagro fue un testimonio evidente de su compasión frente al dolor humano y de su autoridad divina para restaurar la esperanza allí donde parecía haberse extinguido por completo. También destaca Genesaret. En las orillas del lago de Genesaret, Jesús predicó a las multitudes, enseñó a sus discípulos y calmó una tempestad ante sus ojos. Este lago, también conocido como el Mar de Galilea, fue un escenario fundamental en su vida y ministerio, donde realizó numerosos milagros y fortaleció de manera profunda su relación con quienes lo seguían día a día. Los viajes de Jesús por Galilea no solo le permitieron llegar a un mayor número de personas, sino que también le dieron la oportunidad de conectar con la naturaleza, con la gente sencilla y con la realidad cotidiana de quienes escuchaban su mensaje. Después de un tiempo en Galilea, Jesús se dirigió hacia Judea, la región donde se encontraba Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo. El viaje de Jesús a Judea fue un viaje hacia el corazón de la fe judía, pero también un camino que lo conducía de manera inevitable hacia su destino final. Jerusalén, la ciudad santa, era un lugar de profundo significado religioso y político. Era allí donde se encontraba el templo, el centro de la vida religiosa del pueblo judío. Jesús sabía que su viaje a Jerusalén no era un viaje más, sino un camino hacia el sacrificio, hacia la muerte y finalmente hacia la resurrección. Los viajes de Jesús por Judea estuvieron marcados por la enseñanza, la sanación y el enfrentamiento con las autoridades religiosas. Algunos de los lugares más importantes en sus recorridos por esta región incluyen los siguientes. En primer lugar, Jericó. En Jericó, Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo, demostrando su poder para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Jericó era una ciudad clave en la ruta hacia Jerusalén, y la sanación de Bartimeo fue una señal visible del poder de Jesús para transformar vidas y devolver dignidad y esperanza. En segundo lugar, Betania. En Betania Jesús resucitó a Lázaro, su amigo, devolviéndolo de la muerte a la vida. Este milagro fue uno de los más poderosos de su ministerio y manifestó de manera innegable su autoridad sobre la muerte. Betania era un pueblo cercano a Jerusalén, y la resurrección de Lázaro provocó una gran conmoción entre quienes fueron testigos de este acontecimiento. En tercer lugar, Jerusalén. En Jerusalén, Jesús celebró la Pascua, enseñó en el templo, fue traicionado por Judas, arrestado, juzgado y condenado a muerte.
En esta ciudad Jesús cumplió plenamente su misión, ofreciendo su vida como sacrificio por la humanidad. Los viajes de Jesús por Judea fueron un recorrido hacia el corazón mismo de la fe judía, pero también un camino marcado por el sufrimiento, la obediencia y la entrega total. En una época en la que no existían automóviles, trenes ni autobuses, Jesús recorría estos caminos a pie. Utilizando los relatos de los evangelios, se reconstruyen 3 rutas principales entre Galilea y Judea. Consideremos cada una de ellas. En primer lugar, el camino a través de Samaria. Desde Nazaret, en el confín meridional de Galilea, partía hacia el sur un camino que descendía a través de una cañada hasta abrirse al extenso llano del valle de Esdrelón. Era la vía más corta en dirección a Jerusalén. Cuando el viajero sorteaba las zonas pantanosas o atravesaba las fértiles huertas de Yisrael, podía divisar a su izquierda la suave y armoniosa curva que dibuja la silueta del monte Tabor. Este monte, de 588 metros de altura y casi totalmente aislado en medio del valle, está cubierto de matorrales, y su cumbre, poblada de árboles, es un remanso de paz, sombra y brisa refrescante. Mirando desde la cumbre del Tabor hacia el sur, en dirección a Samaria, la primera línea de montes que se contempla es el llamado Pequeño Hermón. Parecen colgadas en su ladera, rocosa y tapizada de retamas, unas cuantas casitas humildes que componen la aldea de Naín. A partir de ahí, y siempre hacia Jerusalén, se suceden una tras otra las colinas cubiertas de olivos y las montañas de suelo baldío. Existía entonces un camino de rango secundario dentro de la red romana de comunicaciones, pero transitado desde hacía más de 1000 años por pastores y caravanas. De vez en cuando, un valle de cierta amplitud aparecía tapizado por espigas de trigo. El camino discurría en ocasiones a través de desfiladeros. El viaje a pie por estos montes era duro, sobre todo cuando se hacía sentir el peso del día y del calor. Hacia el centro de Samaria se llegaba a la aldea de Sicar, entre los montes Ebal y Gerizim, junto a la antigua ciudad de Siquem. La comarca estaba muy paganizada, y los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, por lo que no solían facilitar hospitalidad a quienes daban muestras de ir en peregrinación a la ciudad santa. Por eso, aunque esta ruta tomaba solo 3 días a pie para desplazarse a Jerusalén, muchos judíos optaban por evitarla. Preferían rutas más largas, que históricamente resultaban más seguras. El historiador judío Flavio Josefo registra una pelea violenta entre algunos judíos galileos y samaritanos mientras los galileos viajaban por Samaria. Pasar por esta región conllevaba riesgos reales. Sin embargo, en algunas ocasiones Jesús y sus discípulos sí recorrieron este camino, tal como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. En segundo lugar, siguiendo el curso del río Jordán. Parece que la mayor parte de las veces en que los galileos debían desplazarse hasta Jerusalén, seguían el camino que iba por el este, siguiendo el curso del río Jordán. Son unos 150 kilómetros los que había que recorrer. A los peregrinos les habría llevado entre 5 y 7 días atravesarlo. Los viajes se hacían andando o en asno y resultaban muy duros, sobre todo debido a la aridez del terreno por el que discurría el sendero. Cuando el viajero partía de Cafarnaúm o de alguna de las poblaciones en torno al lago de Genesaret, se dirigía hacia la orilla sur y a partir de ahí marchaba junto a los numerosos meandros por los que discurre el río Jordán, hasta cerca de su desembocadura en el Mar Muerto. Probablemente seguían la orilla izquierda, por Transjordania, ya que esa zona formaba parte, al igual que Galilea, de la tetrarquía de Herodes Antipas, lo que les permitía ahorrar trámites administrativos, además de evitar el paso por el territorio siempre hostil de los samaritanos. Eran casi 100 kilómetros de descenso por la depresión del Jordán, flanqueada por lomas rocosas calcinadas por el sol, hasta llegar al bellísimo oasis de Jericó,
situado a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Estaban ya a las puertas de Judea y muy cerca de la Ciudad Santa. En tercer lugar, la vía costera o Vía Maris. La principal ruta de comunicación era la Vía Maris, una calzada muy antigua que había sido remozada por los romanos para permitir que circularan por ella no solo personas a pie, sino también carruajes de carga. Tenía 2 ramales, uno que, procedente de Damasco, atravesaba Galilea y descendía al valle de Jezreel, y otro que venía del norte siguiendo la costa fenicia y rodeaba el monte Carmelo por la zona oriental, separándose un poco de la costa. Ambos ramales se unían en Megiddo. A partir de ahí, el camino seguía hacia el sur, con distintos trayectos alternativos. El más cercano al mar pasaba por Cesarea Marítima, una ciudad de extensión y riqueza más que notable, y siempre cerca de la playa llegaba hasta Jope. Allí había un pequeño pero activo puerto pesquero, y junto a él, encaramadas en un promontorio frente al mar, se levantaban las casas. Desde Jope, el camino se dirigía hacia el este, apartándose del mar, y después de atravesar Lida y otras poblaciones, llegaba finalmente a Jerusalén. Este camino, a pesar de reunir mejores condiciones para el viaje, apenas era utilizado por los judíos de Galilea en sus desplazamientos a Jerusalén, ya que, además de no ser el más corto, cruzaba regiones pobladas casi en su totalidad por gentiles de cultura griega o romana. Además, el último tramo, que ascendía por vaguadas y atravesaba desfiladeros, podía resultar peligroso, pues el terreno era propicio para los bandidos que acechaban a los peregrinos. Hermanos amados, estas eran las principales rutas antiguas de peregrinaje y los caminos que Jesús recorrió para llegar a Jerusalén. No obstante, Jesús también viajó en embarcaciones, y este detalle nos abre una ventana muy concreta a la vida cotidiana, a la geografía y a la realidad histórica de su ministerio. Cuando los evangelios nos hablan de Jesús cruzando en barca, se refieren principalmente al mar de Galilea, que en realidad es un gran lago de agua dulce, rodeado de colinas y poblaciones activas dedicadas a la pesca y al comercio local. Allí, las embarcaciones no eran grandes naves de travesía marítima, sino barcas sencillas, construidas para la pesca diaria y para transportar pequeñas cargas o grupos reducidos de personas. Las embarcaciones de tiempos de Jesús estaban hechas principalmente de madera local, como cedro o pino, ensambladas con clavos de hierro y cuerdas. Medían aproximadamente entre 7 y 9 metros de largo, con un fondo relativamente plano, lo que les permitía acercarse a la orilla sin necesidad de puertos formales. Tenían un mástil sencillo con una vela cuadrada para aprovechar el viento, y remos para avanzar cuando el viento faltaba o cuando era necesario maniobrar con precisión. No eran barcas cubiertas, la mayoría carecía de techo, lo que dejaba a los pasajeros expuestos al sol, al viento y a las repentinas tormentas del lago. Viajar en estas barcas era una experiencia directa y física. El movimiento del agua se sentía en cada tabla. El sonido del viento golpeaba la vela y el crujir de la madera acompañaba el trayecto. El mar de Galilea es conocido por sus cambios bruscos de clima. Los vientos fríos que descienden de las montañas pueden levantar tormentas intensas en cuestión de minutos. Por eso los relatos evangélicos donde Jesús cruza el lago no son escenas tranquilas, sino viajes reales, a veces agotadores, otras veces peligrosos, vividos en embarcaciones frágiles y expuestas. Uno de los episodios más significativos es cuando Jesús cruza el lago para encontrarse con el endemoniado Gadareno. El trayecto comienza en la orilla occidental del mar de Galilea y termina en la región de los Gadarenos, una zona mayormente gentil, parte de la Decápolis, culturalmente distinta del entorno judío. El viaje en barca desde la ribera occidental hasta la oriental del lago podía tomar entre 1 y 2 horas, dependiendo del viento y de las condiciones del agua.
No era un cruce largo en distancia, pero sí exigente por la inestabilidad del lago. Los evangelios nos dejan entrever que Jesús pasó un tiempo limitado allí. Tras liberar al hombre endemoniado, permitir que los demonios entraran en los cerdos y ver la reacción de los habitantes, quienes le pidieron que se fuera de su región, Jesús volvió a subir a la barca y regresó al otro lado. Esto indica que su permanencia en territorio gadareno fue breve, probablemente solo algunas horas, pero profundamente impactante. No fue un viaje turístico ni prolongado, sino una travesía con un propósito claro: liberar a un hombre y dar testimonio del poder del reino de Dios en tierra extranjera. Hoy, esa región corresponde aproximadamente al área oriental del Mar de Galilea, en lo que actualmente es Jordania, cerca de antiguas ciudades como Gadara, cuyos restos arqueológicos aún se pueden visitar. El paisaje sigue siendo montañoso, con pendientes que descienden hacia el lago, muy similar a como lo describen los evangelios cuando hablan de los cerdos precipitándose al agua. Estos viajes en barca nos muestran a Jesús moviéndose con naturalidad entre orillas judías y gentiles, usando medios humildes, compartiendo las condiciones reales de los pescadores y caminando, o navegando, por los mismos caminos que usaba la gente común. No viajaba aislado ni protegido. Se subía a embarcaciones simples, enfrentaba el cansancio, el viento y la noche, y cruzaba aguas que para muchos representaban incertidumbre y peligro. Y es que, hermanos, Jesús enseñaba a las personas en todo lugar, a la orilla del mar y desde las barcas, en las casas y mientras andaba por los caminos. Su enseñanza no estaba limitada a un espacio sagrado o a un momento específico. Él convertía cada lugar en un aula y cada circunstancia en una oportunidad para revelar el reino de Dios. Podemos aprender muchas cosas de otras personas, pero las cosas más importantes las aprendemos de Jesús, el gran Maestro, quien estando en esta tierra padeció muchas necesidades, incluso necesidades materiales. Su vida no estuvo marcada por la comodidad, sino por la obediencia, la entrega y la dependencia total del Padre. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús dice: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hermanos amados, la idea de que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza proviene directamente de una conversación que él tuvo con un escriba que deseaba seguirlo y convertirse en discípulo. De hecho, el escriba le dijo con entusiasmo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Y es en este contexto que Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». En estos mismos pasajes se mencionan a otras dos personas que tuvieron conversaciones similares con Jesús. En cada caso, el Señor dejó claro que seguirlo implica un costo. El escriba que afirmó querer seguir a Jesús a donde fuera no estaba considerando el estilo de vida que Jesús llevaba. Nuestro Señor era, en términos prácticos, una persona sin hogar. Él y sus discípulos se hospedaban en las casas de quienes los recibían.
Los escribas, en cambio, formaban parte de los ciudadanos más acomodados de su tiempo. Era como si Jesús le estuviera diciendo: ¿estás seguro de que quieres vivir sin hogar conmigo? Incluso los animales tienen un lugar donde quedarse. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos. Pero Jesús literalmente no tenía dónde recostar la cabeza. Quería que el escriba evaluara con seriedad el costo de lo que estaba proponiendo. Siempre es sabio considerar el costo. Muchos de los que querían seguir a Cristo esperaban que pronto estableciera su reino y deseaban estar del lado ganador para participar de una victoria gloriosa. Es probable que el escriba quisiera seguir a Jesús directamente hacia ese reino, con la esperanza de gobernar con él. Pero Jesús quería que comprendiera que seguirlo no es encontrar gloria terrenal, sino participar del sufrimiento terrenal. No había un trono dorado esperando a sus discípulos, sino privaciones y pobreza. El rey no tenía hogar. Hermanos amados, el hecho de que Jesús no tuviera dónde recostar la cabeza no significa que todo cristiano deba hoy vivir en pobreza o abandonar a su familia y amigos. Incluso en tiempos de Jesús, algunos de sus seguidores eran ricos, como José de Arimatea. Sin embargo, todo cristiano debe estar dispuesto a renunciar a todo. Cada creyente está llamado a abandonar cualquier ídolo que se interponga en su camino para seguir a Cristo con todo el corazón. Cada uno de nosotros sabe qué es aquello que más nos cuesta soltar. Pero, al final, el corazón que ama a Cristo se desprenderá de ese amor rival, aun cuando ello implique dolor y angustia. Somos como el comerciante que encontró una perla de gran valor y vendió todo lo que tenía para poseerla. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero en este mundo tal vez debamos vivir sin muchas cosas, porque anhelamos un edificio de Dios, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Allí, finalmente, encontraremos un lugar donde recostar nuestra cabeza. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.